El día de ayer habíamos anunciado que, bueno, vamos a tener la participación del profesor Javier Arce y él precisamente está ya en comunicación con nosotros, a quien le vamos a dar la más cordial bienvenida. Profesor, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, bienvenido a Pachamama Deportes. ¿Cómo está, señor Rosa? Igual un saludo muy cordial a todos ustedes y a todos sus radio oyentes de Pachamama Deportes. Profesor, aquí estamos. sí, pues ayer era, y como hoy seguíamos disfrutando, hace un año, de un hecho sumamente importante que fue el conseguir coronarse como campeón. En ese momento lo designaron, para nosotros va a ser el campeón, pero lo designaron como ganador del torneo de Apertura, un hecho que marcó, que hizo historia aquí en la región Puno definitivamente, ¿no, profe? Sí, creo que para todos, ¿no? Todos los que conformamos ese plantel, ¿no? Tanto jugadores, porque había muchos jugadores de cierta experiencia que no habían tenido la oportunidad de campeonar, digamos, en un torneo. Igual, de mi parte como técnico, ¿no? Como preparador físico sí me tocó algunas veces estar, pero como técnico era mi primera vez también, algo interesante, igualmente para los dirigentes, igualmente para una gran ciudad de Juliaca que de alguna forma se comprometió y estuvo con todos ahí, ¿no? O sea, una fecha bastante importante, siempre lo recordaremos. Claro, y más esto se valora mucho más, profesor, ¿por qué? Porque, a inicios de temporada binacional, el año pasado no era el gran favorito, no era el equipo al que todos apuntaban, no había hecho la inversión que otros han hecho. Obviamente se especulaba, ¿no? Se especulaba que la altura iba a ser un gran aliado, en eso también trataron de quitarle mérito a la campaña binacional, pero los resultados que se consiguieron afuera fueron también fundamentales, ¿no? Claro, o sea, hubo una sumatoria de situaciones, ¿no? Una, los tiempos, ¿no? Indudablemente el hecho de tener un buen plantel, porque se tenía un buen plantel, sí. Una calidad más o menos de jugadores, si bien es cierto, no los top, digamos, no los de primerísima línea, los que aspiran los clubes grandes tenerlos, pero sí jugadores con mucho deseo, con muchas ganas de tener algo, ¿no? De conseguir algo en su carrera deportiva, ¿no? Probablemente tuvo que ver la planificación, porque de todas formas, yo recuerdo perfectamente en el mes de diciembre cuando conversaba con el presidente para hacerme cargo del equipo que me ofreció la posibilidad. Ya tenía más o menos presupuestado un tema de contratación de jugadores y todo, o sea, no es que fue así nomás, o sea, quiero que entiendan que los títulos no se logran así nomás porque Dios es grande o porque, bueno, vas a la guerra y vamos a ver qué pasa. No. Yo creo que esto fue de alguna u otra forma, con errores, por cierto, como todo ser humano, pero sí se tenía la idea de conformar un plantel más o menos, no top, pero sí bastante homogéneo, que signifique la consecución del título, ¿no? Así que, y de repente en ese momento soñar con el título no era muy avanzado, digamos así, ¿no? Creo que era el inicio, ¿no? Además que Binacional no estaba considerado dentro de los, digamos, no estaba dentro de la visión de los especialistas en fútbol que podría ser un posible campeón, ¿no? Sumamos eso indudablemente a una es la planificación, porque se planificó de alguna forma. Porque como le vuelvo a repetir, cuando yo comienzo a conversar con el presidente, ya yo tenía una idea clara cuando él me comentó que ya tenía alguna cuestión de jugadores ya conversados, qué jugadores podrían venir, quiénes no. Tratamos de ayudar ahí para conseguir algunos más y poder equilibrar un poquito. Y o sea, se hizo algo, ¿no? Y ahí fue el resultado, ¿no? Después de eso viene, bueno, pues indudablemente que la facilidad de tener la tranquilidad de tener un buen plantel y de iniciar con tiempo un proceso, ¿no? Ese proceso se inicia con un poquito de tiempo para poder realizarlo. Sí, sin ninguna duda. A ver, profe, este punto como que no se conocía mucho, ¿no? De que usted había, que conversaba en diciembre, obviamente, se especulaba algunos nombres para la dirección técnica, pero usted ya nos está clarificando de que habían conversado con la junta directiva, porque a ustedes, a uno de los últimos, por ejemplo, que lo van oficializando, si lo podemos llamar así, dentro de la plantilla del conjunto del Deportivo Binacional, ¿no? Sí, lo veníamos conversando, pero más o menos a partir de la segunda quincena de diciembre, ojo. Antes no, claro. No, o sea, yo estaba en otras cosas, inclusive estuve fuera del país, la primera parte de diciembre no estuve en Perú,
estaba viajando y cuando llego, entonces inicia una serie de conversaciones ahí con la intención de eso. Pero sí conversamos bastante con el presidente para mantenerlo en reserva, ¿no? Porque el tema pasa, yo siempre he dicho, ¿no? Que cuando al 100% no se está, y por estrategia se tiene que mantener un poquito de discreción, digamos, es bueno también. La discreción es buena, el silencio también es bueno, ojo. El silencio también muchas veces ayuda a clarificar las cosas, ¿no? O sea, no apurarse, ¿no? Probablemente alguna duda podría haber tenido la dirigencia y está bien, ¿no? Es natural cuando se conversa, y seguramente no conversaron conmigo nada más, seguramente conversaron con varios también, como es natural, ¿no? Cuando uno dice algo, igual, nosotros también a veces tenemos la oportunidad de conversar con algunos clubes, y uno no va a estar diciéndolo públicamente a cada momento, bueno, estoy conversando con uno o con otro, porque no cae mal, ¿no? Cae hasta pedante, cae hasta creído, ¿no? Cae hasta mal, ¿no? Entonces, se guardó bastante discreción en ese sentido, sí es cierto, ¿no? Se mantuvo bastantes días esa discreción, pero con la idea, pues, de no entorpecer el camino, digamos, ¿no? Pues yo sí considero que a veces es así, a veces hay que tratarlo así, ¿no? El fútbol, como es tan mediático, muchas veces quieren noticias ya, inmediatas, ¿no? Y a veces es así, ¿no? O sea, no se trata de apurar las cosas, a veces con un poquito de tranquilidad se logran mejores perspectivas, ¿no? Claro. Entonces, eso pasó, ¿no? Ajá. A ver, una de las cosas que seguro lo animó, profe, era también el tener participación internacional, ¿no? Binacional tenía ya la clasificación conseguida al torneo sudamericano, ¿no? Claro, no, indudablemente que esa era una motivación muy especial, tanto para la directiva como para los jugadores también, y nosotros como cuerpo técnico también, ¿no? Entonces, es una motivación, siempre un torneo internacional siempre se convierte, digamos, en una especie digamos, de objetivo a cumplir, ¿no? De deseo, de querer hacer bien las cosas, de representar a tu Perú, ¿no? ¿Verdad? Porque el hecho de representar Binacional en una Copa Sudamericana recién ascendido es representar a Perú, ¿no? Y a una gran región como que es Juliaca, ¿no? Entonces, o Juliaca, perdón, Puno, ¿no? Entonces, sí, ese es un, digamos, ese es un plus que uno a veces, le reciben las propuestas y eso anima un poco, ¿no? De tener que luchar en dos frentes. Claro. ¿Qué más lo sedujo, qué más lo atrajo, profe? Porque uno, como profesional, viene siempre a sumar, a tratar de conseguir logros importantes, y Binacional se especulaba, obviamente, que iba a llegar a Juliaca, había un plantel, como usted le dice, interesante, pero, a ver, con sinceridad, profe, pocos eran, seguro que usted y los futbolistas se tenían la confianza para llegar a un torneo internacional, que al parecer ese era lo que quería, pero llegar a campeonar en una primera rueda brillante, en un torneo apertura brillante, ya en el primer partido no empiezan a sorprender, el segundo ya no era sorpresa, el tercero de la misma forma, de a pocos el grupo se fue haciendo muy fuerte, pero antes de llegar a eso, profe, ¿qué lo sedujo? ¿Qué finalmente hace que Javier Arce decida y diga, bueno, me voy a Binacional y espero hacer una buena campaña? A ver, como le decía al comienzo, es una sucesión de cosas que uno lo va analizando y uno lo va pensando, y una sucesión de cosas que comenzó, digamos, con la primera llamada del presidente, la propuesta para conversar, y progresivamente ir soltando algunos nombres que él ya más o menos había visualizado, y de lo que nosotros visualizamos como técnicos, y vamos viendo el campeonato, y vamos visualizando jugadores, y vamos viendo, entonces encontramos algunas coincidencias ahí en cuanto a calidad de jugadores que deberíamos de tener. De repente no de lo mejor, pero sí jugadores que podrían comprometerse a lograr algo, ¿no? Eso es lo más importante. Por eso le digo, es una sucesión de cosas, porque yo siempre he pensado que es un tema de conseguir buenos jugadores, pero también conseguir buenos profesionales. Entonces yo comencé a analizar más o menos los jugadores que tenía en lo personal, ya fui un poco más al lado personal, ya no deportivos, ¿no? Entonces vas y comienzas a analizar lo que representa cada ser humano como profesional. Entonces, inclusive de los que yo no tenía muy en cuenta, digamos, que no lo tenía muy direccionado, digamos, comencé a averiguar.
Claro. Porque ese es nuestro camino, Cierto. averiguar dónde estuvieron, en qué otro club estuvieron, de repente tenemos amistad con el cuerpo técnico de otros equipos, preguntar, oye, este jugador cómo es, qué tal como profesional, que son cosas importantes, ¿no? Entonces, como te digo, fue una sumatoria de cosas, analizar eso y dije, bueno, sí, es un plantel importante, ¿no? Y después había la posibilidad de ir incorporando algunos, como en ese entonces, por ejemplo, se incorpora en el camino cuando ya habíamos conversado con el presidente, se incorpora Millán después, Collazo después, ¿cómo se llama? Araujo después, no antes de que comience, pero sí en el camino, ¿no? Pero sí ya tenía una base. Entonces, es una sucesión de cosas que van pasando y que te indican que, bueno, tal vez este sea un gran momento, ¿no? Por el plantel, ¿no? Por lo que se quería hacer. Indudablemente que la nueva localidad también significaba algo positivo también, ¿no? O sea, una conociendo a la ciudad de Juliaca, por lo que representa como aficionado, ¿no? Entré rápidamente, me acuerdo, a internet y comencé a averiguar el estadio, qué condiciones tenía el estadio, y me encontré con que un escenario bastante chico, pero no tan chico, digamos, pero sí lindo, ¿no? Lindito. Bonito estadio, bonito escenario, ¿no? Entonces dije, bueno, se van sumando cosas positivas, ¿no? Indudablemente que uno en lo personal, pues bueno, ya comienza a visualizar cosas, ¿no? Y ver qué hacer. Da mucho ya depende. Una vez que termina eso, que terminan los previos, y que ya se centra sobre el manejo de ir a la parte práctica, digamos, sí, ya te encuentras con que está bien, puede ser, ¿no? Ese hecho de ir primero a Arequipa, por ejemplo, hacer 12 días de previos para ir a Juliaca después, el recibimiento a la gente, ¿no? Y ya cuando ya encuentras la forma del jugador y de repente te encuentras con el primer partido y donde la gente también todavía con mucha incredulidad decían que podría ser como muchos, ¿no? Como a veces ha pasado, ¿no? Inicio y de repente van cayendo, ¿no? Este equipo se hizo fuerte fecha a fecha. Indudablemente en esto hay que agradecer a todos, ¿no? Porque todos creo que pusieron su parte, tanto la parte administrativa, la presidencia, el grupo, Richard Muñoz como jefe de equipo, Barriga como Moisés como gerente deportivo, claro. La utilería, se trató de hacer con 1000 problemas, ojo. Sí. Eso sí, claro, ¿no? O sea, no podemos decir que fue todo color de rosa, ¿no? Porque teníamos dificultades de alguna forma con campos, no hay buenos campos de entrenamiento allá nos ayudó bastante la universidad, ¿no? Dándonos su campo muchas veces, después Caracoto, algunas veces Lampa, el estadio, ¿no? Entonces lidiar con todas esas cosas de pronto era tener que decir que bueno, hay que valorar lo que se consigue porque se consiguió con mucho trajín, ¿no? Como las grandes instituciones por ahí que tienen de todo a la mano y de pronto no se dan, ¿no? Entonces había que darle el valor de eso. Fue una sumatoria de varias cosas para poder decir sí puede ser, ¿no? Pero indudablemente que esto se vio cimentado, pues, porque fecha a fecha se fue ganando la opción, ¿no? O sea, ganamos 3 partidos de primera, perdemos en Ayacucho, ¿no? Y que fue un partido medio raro, que perdimos 3-2 si no me equivoco. Entonces dije, bueno, este equipo pierde, pero pierde dando pelea, pierde ajustado, ¿no? Entonces hay que seguir. Y a partir de ahí se clarificó muchas cosas, ¿no? Indudablemente que mucho se trató de ningunear, digamos, lo que conseguía Binacional porque se comenzó a hablar de la altura. Ajá. Y entonces yo comencé a decir, porque es natural, ¿no? Había muchos de los jugadores que teníamos en ese entonces y que todavía permanecen en Binacional, venían también de jugar en algún tiempo en altura, ¿no? Yo venía de un equipo de altura. Yo venía de Comerciantes Unidos, que jugó en Cajamarca, ¿no? No mucha altura, pero sí una altura, ¿no? Entonces, también estuve en el TC de Cajamarca en otra época, unos 2 o 3 años atrás, y también, o sea, sé lo que es manejar el tema de altura, sé lo que es la respuesta del jugador ahí, pero yo siempre dije, ¿no?
quede claro, ¿no? La altura no gana un partido. Sí, la altura no te crea una situación de gol. La altura no te da orden. La altura no te genera. La altura no te da la posibilidad de poder ser más, ¿cómo puedo decir? Más completo, ¿no? Entonces, si fuera así, yo dije siempre, ¿no? Defendiendo un poco nuestra posición como institución. Si fuera así, Unión Mina de Cerro Pasco, que jugaba 4.200 metros sobre el nivel de banda, nunca hubiera perdido la categoría y siempre hubiera campeonado, ¿no? Y llegó a finales de Copa Libertadores, ¿no? Cienciano del Cusco, sin desmerecer lo que significa Cienciano por su historia en el fútbol peruano, nunca hubiera perdido la categoría. Deportivo Huanca o Deportivo Junín en Huancayo nunca hubiera perdido. Así, y sumamos serias cosas, entonces consideramos que eran palabras simplemente por llenar una página o simplemente por hablar algo, ¿no? Pero no era real, ¿no? O sea, para nosotros no era real porque nosotros sabíamos perfectamente qué es lo que estábamos haciendo. Y además que nosotros no ganamos solamente en Juliaca, ganamos también afuera varios partidos, ¿no? Sí, eso es muy cierto y eso es algo que otros han tratado de desmerecer. A ver, profe, Binacional era un grupo, algunos jugadores, la mayoría de jugadores que habían ascendido de Copa Perú, que habían cumplido una buena campaña jugando en Arequipa, en Moquegua, la última parte habían conseguido la clasificación. Ese grupo se han ido sumando y vaya, los nombres que usted dijo hace algunos instantes, lo de Donald Millán, ¿no? ¿Cómo llega Donald Millán saliendo de Real Garcilaso, llega a Binacional para convertirse en figura? Collazos lo que aportó con sus goles, lo de Araujo en algunos partidos, vaya, esos nombres finalmente sumados a todos obviamente porque el fútbol es colectivo, pero vaya que fueron un aporte súper importante, ¿no? Claro, cuando, como le decía, cuando yo converso a hablar con el presidente, ya la mayoría de jugadores ya estaba, era básicamente el equipo que había jugado el año anterior y había ascendido, ¿no? Y sumado a ellos algunos jugadores importantes como Pérez, que no venía el año anterior, pero sí era un jugador importante, se convirtió en un jugador importante, ¿no? En el caso de mantener el tema de Jason Reyes, de Sotillo en un gran momento, de Michael Sotillo en un gran momento, ¿no? Que fue un grandísimo momento para él y con nosotros, ¿no? Héctor Zeta, que yo tuve la oportunidad de tenerlo muy muchacho, muy joven, todavía en Galvez, allá en el año 2013, si no me equivoco, pero en ese momento era todavía, pues, bastante joven, no tuvo las grandes oportunidades que tuvo, pero ahí está el recorrido del jugador, de los años que van pasando y van, ¿no? Y ya la venida en el camino, pues, cuando ya estábamos conversando, pues, la complementación del plantel, pues, como le digo, con lo de Donald Millán, pues, suerte que pasa lo que pasa con Garcilaso, con Donald Millán, que tiene este problema con Garcilaso, con el cuerpo técnico de Garcilaso, y decide salir, no quedó libre, poco despreciable, digamos, pues yo lo había visto muy de cerca el año anterior en Cajamarca, ¿no? Vi muchos partidos de él porque yo vivía en Cajamarca, porque Comerciantes Unidos jugaba en Cajamarca también, ¿no? Entonces sumas todo eso y te encuentras pues con una respuesta pues bastante buena, ¿no? Yo consideraba que en ese momento sí se había armado un plantel. De pronto, en ese momento soñar con el título, de pronto era difícil, ¿no? Pero sí, yo decía, sí, con este equipo sí podemos pelear. Esa fue mi palabra de inicio, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan, mi palabra de inicio fue esa, ¿no? Con este equipo sí estoy seguro que vamos a dar pelea. Nunca ofrecí campeonato. Ni siquiera en la sexta, séptima fecha, cuando ya nos posicionamos muy bien ahí peleando con Cristal y con Universitario, creo la punta, ni siquiera ahí dije vamos a campeonar. Yo solamente dije siempre vamos a dar pelea hasta el final, ¿no? Por lo que veía cómo el equipo iba desarrollando e iba superando sus dificultades, ¿no? Porque aquí hay que ser claro, ¿no? O sea, equipos como Binacional, como muchos en el fútbol peruano, hay un montón de dificultades para poder sostenerlo, para poder manejarlo, como les decía, por algunas deficiencias que pueden haber, tanto de la parte de logística, que no es voluntad, que uno lo quiera tener, ¿no? Quisiera tener esas dificultades, pero sí las hay y hay que darle solución, ¿no? Entonces, dándole soluciones a algunos inconvenientes que pasaban, y indudablemente que mucho ayuda a los resultados. Sí. Cuando hay mil dificultades y el resultado se da,
se respira un aire diferente, ¿no? Entonces se encuentra salida siempre, ¿no? Yo siempre he dicho, soy un hombre bastante positivo, siempre digo que a los problemas hay que ponerle buena cara y hay que tratar de buscarle la vuelta y hay que solucionar. No es como pretender decir, pues, que a ver, bueno, se entienda más o menos, hoy quiero almorzar un churrasco a lo pobre. Ajá. Y tengo 10 soles, pues no voy a poder. Entonces le pongo buena cara, mi arroz con huevo y ¿no? Y le vamos para adelante, ¿no? Sí. Y habrá momentos en que le pongo ahí algo encima, ¿no? Y así le vamos, así le fuimos dando todos, creo que todos le dieron. Sí. Tanto la jefatura de equipo, la administración, el presidente, jugadores, utileros, todos, ojo, hasta la gente que nos apoyó. A veces esa gente, yo me llevo un gratísimo recuerdo de toda esa gente del estadio de Juliaca. Claro. Los ingenieros, los obreros, cómo nos apoyaban, no, cómo nos dejaban el campo para poder entrenar y terminábamos y a veces hasta nos permitían el cambio de horario por facilidad, por estado de tiempo, por lluvia o porque estaba muy mojado. Entonces yo recuerdo mucho esos bonitos gestos de los ingenieros ahí, por claro. ejemplo, de que nos daban toda la posibilidad de poder desarrollar nuestro trabajo ahí, ¿no? Yo me llevo un gratísimo recuerdo, indudablemente. Fue uno de los mejores momentos que me ha tocado pasar como director técnico, ¿no? Estamos con el profesor Javier Arce, le agradecemos la gentileza de esperarnos durante la pausa. El técnico del equipo campeón del torneo de apertura temporada 2019, que lo recordamos ayer, y que el año pasado a esta altura precisamente seguíamos con esa sensación, toda la región digo, de haber conseguido algo inolvidable y disfrutado en el estadio de Juliaca. Uno de los artífices es precisamente el profesor Javier Arce. Profe, ¿cuándo siente usted y cuándo ve que los jugadores, nos decía que en la fecha sexta más o menos ya veía que estaban en la parte alta y nosotros también todos seguían incrédulos, ¿no? Cómo iba creciendo, cómo iba sumando Deportivo Binacional, pero cuando los muchachos sienten, porque hay que estar, siempre se dice, ¿no? Los chicos tienen que estar bien de la cabeza, que no se les suban los humos, porque eso obviamente malograría todo el trabajo. ¿Cuándo siente que los chicos se identifican, se la creen, profe, para decirla más fácil, en que pueden conseguir el título del torneo de apertura? Sí, como le decía, esto tiene que ver con que averiguando todo lo que había en el plantel, nos dimos con que había un buen plantel de jugadores, pero también de buenas personas, buenos profesionales. Ese es el punto básico, ¿no? El otro, creo yo, salvo algo que piense lo contrario, piense diferente, pero creo yo que en la quinta, sexta fecha, cuando nosotros vamos a jugar a Cusco, con Real Garcilaso, ganamos de visita. Después venimos, si no me equivoco, a jugar con Universitario de Deportes. Con un gran partido conseguimos el resultado. Yo en ese momento sí ya comencé a pensar en la gran posibilidad de título. En lo personal, ¿no? Dije, con lo que veo, con la respuesta que está rindiendo el plantel, cómo está jugando el equipo, con las variantes que de alguna forma nos está, con algunos jugadores que están variando en la alineación y están entrando y están saliendo y están cumpliendo. Yo dije, si mantenemos el nivel de trabajo que venimos realizando día a día, creo que los resultados se van a seguir yendo, se van a seguir dando, ¿no? Y en ese momento ya yo sí, le soy honesto, después que le ganamos a Universitario en Juliaca, ya sí comencé a pensar en el título. Eso, si no me equivoco, fue en la sexta fecha. Y creo que a partir de ahí también con los jugadores ya comenzamos a mandar un mensaje totalmente diferente, ¿no? Aunque para afuera nunca lo dijimos. De eso sí nos cuidamos mucho, porque muchas veces pasa que de pronto te crees que ya estás y no lo estás, ¿no? Y el fútbol es así, cada semana es totalmente diferente, ¿no? Cada semana puedes perder un partido así y a veces no sabes por qué y cómo y la pierdes, ¿no? Entonces nosotros, para nosotros sí la manejamos así, entre reunión, digo, con los jugadores siempre conversábamos al inicio de cada entrenamiento, dar el mensaje de claridad y por sobre todo que había un sustento.
el sustento era el buen rendimiento que estaban alcanzando la mayoría de jugadores, ¿no? Eso era importante. Entonces no decaer ahí, no desmayar ahí y tratar de mantener esa secuencia. Probablemente que la dirigencia hizo su parte también, trató de mantener, trató de apoyarnos en todo y ahí se dio. Ese fue el momento, pero eso sí, fue el compromiso de que para afuera solamente íbamos a seguir diciendo nuestro mensaje, vamos a dar pelea hasta el final, vamos a tratar de, así fue nuestro eslogan, vamos a tratar de dar pelea hasta el final. Claro. ¿No? Sí, ese partido en Cusco sobre el final se gana, ¿no, profe? Un partido bastante interesante que se gana sobre el final. Y el partido en Juliaca, a ver, un primer tiempo sensacional de Binacional. Y a nosotros y a la gente le queda la sensación de que se levante el pie del acelerador y ahí empieza Universitario incluso a querer crecerse un poquito y eso termina, digamos, con unas declaraciones inadecuadas, por decirlo menos, ¿no? Sí, pero el fútbol es así, ¿no? O sea, hay que ver qué es lo que sucede en el partido ese. Me acuerdo en ese partido, considero que fue injusto también. No me gusta hablar del tema de los árbitros, pero sí considero que fue una gran injusticia lo que cometieron con Jason Reyes, ¿no? Donde el que había generado todo el problema y que tenía que haber sido expulsado solo antes de que pase todo eso era Quintero, el panameño. Claro. Entonces, a ver, entre el rendimiento que significaba en ese momento Jason Reyes, que no mereció ser expulsado, y entre el rendimiento y lo que estaba generando Quintero en Universitario, indudablemente que con esas dos expulsiones quien perdía más éramos nosotros. Claro. Porque inclusive me obligó a hacer un cambio posicional ahí que nos creó alguna dificultad, que fue que corría a Edson Auber de lateral izquierdo para tratar de terminar el primer tiempo y retomar y ver qué es lo que hacíamos. Ahí es donde el equipo prácticamente, no porque hubiera querido, no porque hubiéramos perdido el ritmo porque nosotros quisimos, sino porque nos afectó bastante. Muchas veces cuando un equipo camina así y de repente le quitas y el grupo por sobre todo, que el grupo en ese momento cuando entró el camarín nosotros sentíamos que era injusto, que era una injusticia tremenda de que agredan a Millán 2 veces, lo agreda Quintero y ni siquiera María. Entonces, ahí es donde recién reacciona, pero reclamando nada más Jason Reyes. No, entonces y sentir que eso es injusto muchas veces te saca. Claro. Te saca de lo que porque somos seres humanos, porque el jugador está a 100 por hora ahí y muchas veces no controla las emociones. Pero pasó así, ¿no? O sea, nos creó alguna dificultad, pero al fin un gran resultado que nos dio pues la posibilidad de tener que decir sí, a pesar de los problemas, ya seguimos sumando, ¿no? Son situaciones importantes. Sí, yo me acuerdo de ese partido porque lo consideré, al final del primer tiempo, nosotros todos en el camarín estábamos muy ofuscados, todos, que era injusto lo que nos estaba sucediendo, ¿no? Que era injusta la expulsión de Jason Reyes sin merecerlo, y como les vuelvo a repetir, de las 2 expulsiones, y más era afectado porque nosotros generamos las mejores situaciones de gol por el lado de Jason Reyes, por el lado de Auber y por el lado de Andy Polar. Por ahí es donde le generamos las mayores situaciones de gol. En el segundo tiempo ya no era así, pero es natural. Entonces nos sentimos afectados ahí. A veces pasa eso, claro. Pero son momentitos que hay que saberla sobreponerse, ¿no? Sí, a ver, profe, ¿se sentía la presión a medida que avanzaba el campeonato? Tío, la presión en la interna, porque ustedes se manejaban muy bien, el hincha ya se sentía ilusionado, la gente ya empezaba a decir que Binacional iba a ser campeón, pero la prensa de Lima como que no presionaba tanto como lo hace, digamos, a otros medios, era muy poco. ¿O cómo se manejaba este tema, profe? Porque hasta el final fue poca la importancia, por decirlo de alguna forma, que le dieron medios capitalinos a la campaña del Binacional, ¿no? Indudablemente que los equipos más rentables, digamos, para vender páginas, claro, y vender espacios y vender imágenes, siguen siendo los grandes del fútbol peruano, y que reconocerlo, y lastimosamente es así, ¿no? O sea, ojalá le tuvieran que dar la cobertura que merecen los equipos, porque el fútbol es de momentos,
No, no, el fútbol no es historia. O sea, la historia forma parte de nuestra vida y qué bueno, ¿no? Pero lo que cuenta es el momento. Y nosotros veíamos a veces con cierta... Sonreíamos, inclusive, ¿no? Claro. Sonreímos porque de pronto conseguíamos un resultado importante y salía chiquito en los periódicos, ¿no? Cierto. Sí. En una esquinita, ¿no? En una esquinita ahí, ¿no? Decía, bueno, ganó Binacional, ¿no? Y así como recuerdo, creo que en ese partido, después del partido Universitario, algunos medios no dijeron ganó Binacional, dijeron perdió Universitario, ¿no? ¿Cierto? Entonces son esos detalles que te hacen pensar, pero así es el fútbol. O sea, nosotros, yo en particular, y como los jugadores también, como la dirigencia también, pensaba que en ese momento nosotros no íbamos a cambiar la forma de pensar de la gente, ¿no? Entonces nosotros teníamos que estar convencidos de que lo que hacíamos nosotros estaba bien. No es como pretender salir a la calle y que alguien no me salude y que yo tenga que dejar de saludar porque alguien no me saludó, ¿no? Eso sería una barbaridad, ¿no? Yo tengo que seguir manejando bajo mi línea de conducta y saludar a una persona mayor, por decirlo así, ¿no? Y si no me responde, no es problema mío, es problema de él, ¿no? Pero nosotros decíamos, es problema de ellos, no es problema nuestro, ¿no? Claro. Nosotros tenemos que sentirnos bien, nosotros tenemos que sentirnos bien por lo que hacemos en ese momento, cómo estamos respondiendo. Eso era lo más importante en todo caso. Dolía, por cierto, claro que sí, pero sí, no, mira, yo recuerdo esto, me acuerdo, son detalles que uno va recordando que te hicieron pasar bien las cosas, ¿no? Recuerdan cuando vamos a jugar a mitad de semana el partido de vuelta con Independiente, si no me equivoco, claro. Sí, con Independiente. Ajá. Y perdimos, bueno, sí. Quedamos descalificados. Sí. Yo había pedido previamente, la semana anterior, a la directiva, al presidente, de que nos dé la posibilidad de que de ahí nomás termine el partido, sea cual fuera el resultado. Inmediatamente trasladarnos a Huánuco, porque el siguiente partido era en Huánuco. Claro. Y que yo consideraba que era un rival a manejar, o sea, que podría ser un lugar donde podríamos sacar el resultado, ¿no? Entonces, pedí eso y me lo dieron, ¿no? Entonces, fuimos casi 3 días antes del partido, cosa que muchas veces no se da, ¿no? Pero nos lo dieron, entonces dije, bueno, acá también el compromiso está de todos, ¿no? Entonces, terminé el partido de Arequipa. Al día siguiente inmediatamente nos embarcamos a Lima y sobre la marcha nos dimos nuestras 14 horas, creo que duró el viaje por tierra hasta Huánuco, y comenzamos a entrenar en Huánuco. Y la gente medio que se sorprendía, ¿y por qué estamos con tanta anticipación? Entonces simplemente por eso, por prevenir cosas, ¿no? Por no hacer el viaje de Arequipa, venir a Juliaca otra vez y entrenar y vuelta otra vez el día sábado haciendo la ruta nuevamente hacia Huánuco, era terrible, ¿no? Entonces, esa semana fue también crucial para nosotros, porque nosotros ganamos de visita, me acuerdo, ese partido en Huánuco, 3-2, y Cristal no gana esa fecha. Y ahí alargamos la distancia, creo que ahí le alargamos la distancia a 5 puntos. Faltando 4 fechas o 5 fechas. Faltando 5 fechas, 5 puntos de ventaja bastante. Sí. ¿No? Entonces, y al día siguiente también en los medios sale, ¿no? Binacional, media página, Binacional ganó, ¿no? Alargó los puntos, pero... Cristal, bueno, salió 5 páginas de Cristal que había perdido o había empatado, si no me equivoco. Entonces, hay que luchar contra esos detalles. Y yo digo, al final de cuentas, no luchar. Simplemente ya las cosas están así y al final cada equipo tiene que hacer su historia, ¿no? Con apoyo o sin apoyo, de parte del medio periodístico, pues hay que hacerlo, hay que ir. En muchos momentos nosotros sentíamos que los únicos que nos apoyaban eran los medios periodísticos provincianos. Claro, sí. Y más aún de nuestra región, ¿no? No, pero después el medio limeño un poco como que no es así está estructurado, así es lo que vende, ¿no? Sí. Y es un negocio.
Eso es cierto. Profe, a ver, en muchos partidos aparecieron hombres fundamentales. Auber, a ver, Tello, que le sumaba goles también, Donald Millán. En fin, era un grupo muy homogéneo, pero en el momento oportuno, cuando lo requería, Zeta, ¿en cuántos partidos apareció, no, profe? Así que esto también es cierto. El fútbol es un deporte colectivo, pero hay algunos puntos que resaltar que nosotros los resaltamos en su momento, pero usted en la interna, en el trabajo, ¿quiénes eran los que lo apoyaban? Porque siempre se dice, ¿no? El técnico tiene que tener a alguien en el terreno de juego que haga la labor también de técnico, que vaya, que empuje al grupo. ¿A quiénes considera que han sido, a ver, parte fundamental dentro del terreno de juego y en su trabajo también en el día a día, profe? No, indudablemente que es parte de la gran experiencia de muchos jugadores que vienen en ese momento en el plantel, ¿no? Indudablemente para nosotros, para mí fue muy importante Cambú, por ejemplo, que tuvo un gran desempeño. Cambú, logro encontrar la pareja ideal, aunque las veces que le tocó estar a Eder Fernández con Cambú, indudablemente que fueron muy eficientes, pero también no descartar cuando le tocó a Ramón Córdoba también estar ahí, también estuvo, ¿no? Jugadores que trascendieron mucho, que no solamente trascendían por lo que hacían, sino, o sea, no por lo que hablaban, porque yo al final de cuentas considero que una persona trasciende más no por lo que dice, sino por lo que hace, ¿no? Entonces lo que hablaban verdaderamente, o lo que hablábamos en los partidos, en los entrenamientos, en los partidos de práctica, en nuestras charlas, también lo traducían dentro del campo, ¿no? O sea, habría que ver la regularidad que logró tener Pérez, por ejemplo, por el lado derecho, ¿no? Y la gran actuación, creo que fue, desde que conozco a Jason Reyes, creo que fue su mejor año, ¿no? Es algo que me equivoque. El de Auber, la gran pareja que conformamos entre Auber y Jorman Tello, ¿no? El equilibrio, como yo le decía, medio en broma, medio en serio, ahí medio que entre nos reíamos un poco, decía que era uno era el que pegaba, que era Jorman, y el otro era el que trataba de sacar la pelota limpia, ¿no? Pero al final de cuentas Jorman no era tan patadura como le decía yo, ¿no? Sino también jugaba bien a la pelota cuando la tenía en el pie, ¿no? El gran rendimiento que tuvo Andy Polar, verdaderamente era muy desequilibrante ahí, y más aún cuando se juntaba con Jason y con Auber, con las salidas ahí, hacía mucho daño, ¿no? Igual por el otro lado, el tema de Millán, a veces convencía a Millán de que Millán no era un volante que a veces podía ayudarnos como un media punta, y muchas veces podía ayudarnos como un extremo por derecha, ¿no? Y cumplió, de las dos formas cumplió, ¿no? Entonces fueron los jugadores, digamos, bastante regulares, muy importantes. Cuando agarra su ritmo Aldair, Aldair era un jugador que normalmente jugaba por fuera, por derecha, delantero, casi por fuera, ¿no? Y para mí no es un jugador que puede ayudar bastante ahí, pero que sí es un jugador por la potencia que tiene, por la forma de jugar. Siempre pensé que era un centro delantero. Si no es para jugar solo como punta, jugar con dos puntas, pero los dos metidos adentro, ¿no? Entonces, como ves, ahí hubo varios jugadores que nos representaron, digamos, como no es de uno, no es de dos, no es de tres, fueron varios, ¿no? Los que les tocó estar no desentonaron en sí. Cada vez que le tocó a Guachiré, por ejemplo, que tuvo un mal comienzo, yo tenía dudas sobre su rendimiento de él. Soy algo al decirlo, no estaba muy claro, pero que a casi a mitad de campeonato él comienza a tomar un ritmo muy interesante y se convierte en un jugador también importante cada vez que le tocó estar, ¿no? Y así recordando, ¿no? Lo de Collazo, mucho se hablaba de Collazo, que está subido de peso, pero la gente no entiende muchas veces, es morfología. O sea, un jugador, esa es su morfología del jugador, no es que esté gordo, sino que es una composición corporal más o menos rara, que lo ves como gordo, pero en sí no es gordo, ¿no? Es un digamos, hay
hay varias tipologías, ¿no? Uno determina al jugador y tú lo ves de afuera y podría pensarse que está subido de peso, pero no es así, ¿no? Entonces, yo defendía eso, no, el Collazo no está subido de peso, es su morfología. Ya le habíamos hecho varios análisis de morfología funcional, de su masa magra, de masa corporal, claro. Todas esas cosas, ¿no? Y estábamos claros, ¿no? Aunque mucha gente como decía, pues no, está subido de peso, pero no es así. Y cada vez que estuvo, hizo goles, nos sacó, ¿no? Sí, me acuerdo que él hizo el gol prácticamente del título, hizo el gol de la tranquilidad cuando Boys crece ganando 1-0 nosotros, y de pronto entra Collazos y hace el segundo gol, y pues, el gol de la tranquilidad es el gol del título, ¿no? Entonces, yo creo que fue una sumatoria de varios jugadores, varios, el mismo, que en paz descanse, Juan Pablo, ¿no? Ajá, claro, los tiros libres. ¿No? Los tiros libres, inclusive yo lo sacrifiqué, ¿no? Yo a Juan Pablo lo sacrifico por un tema de la bolsa de minutos también, que nos venía agobiando, veníamos con problemas en la bolsa de minutos, ¿no? Entonces, pero es así, ¿no? ¿Qué título? De repente no lo hubiéramos disfrutado, este título, si es que lo hubiéramos hecho con menos dificultad, ¿no? Pero sí, ante las dificultades, yo siempre digo que ante las dificultades, ante los problemas, los equipos muchas veces se hacen más fuertes, más grandes, más compactos, no más unidos. Sí. Lo que pasó. Sí. Profe, ahora, al margen de la obligación de la Federación Peruana de la Liga 1 de que haya categorías menores, fútbol femenino inclusive, ¿qué debe hacer Binacional? Es sabido que atraviesa problemas Binacional, todo, pero tenemos fe de que salga de esto y que solucionen jugadores y directivos, pero ¿qué debe hacer Deportivo Binacional para consolidarse como lo que quiere ser, una institución y no solamente un club deportivo, profesor? Y también el tema de la formación, por ejemplo, de los jugadores de la zona, porque usted tenía ahí a Edson Aldair López y a Diego Angles, nada más, ¿no? Sí, no, indudablemente que sí, ¿no? O sea, bueno, yo siempre he pensado que los lugares que me ha tocado ir con tiempo, yo siempre he dicho que ojalá, siempre hay buenos jugadores, sí, que ojalá tengan la oportunidad, ojalá, pero cuando ya, digamos que la necesidad hace que estés en situaciones expectantes y que encuentras que el equipo funciona bien, entonces sería, no sé, una falta de respeto inclusive al plantel, ¿no? Y hacer muchos cambios, ¿no? Entonces, yo no soy de los que piensa, por ejemplo, que cada fin de semana, siempre lo dije también, ¿no? El equipo que gana no se cambia, ¿no? Eso no. Yo digo que el equipo se hace día a día, ¿no? Claro. Y la semana anterior haya ganado el equipo con una formación, y si durante la semana un jugador no anda bien, no está bien según la perspectiva, según lo que uno analiza cada día, entonces no tiene que estar, ¿no? Pero se dieron esas cosas muy positivas, que hay jugadores que seguían jugando y seguían entrenando y nunca desmayaban, ¿no? Entonces, yo tendría que haber sido, pues, no sé, digamos, irresponsable, digamos, de hacer cambio por hacer cambio, ¿no? La gente sí exigía, por ejemplo, que López esté, que Angles esté, no, decía, yo voy a buscar el momento preciso para ponerlo, no se trata de ponerlos por ponerlos, no se trata ya, había momentos que ya llegamos a la mitad del campeonato donde ya no había para experimentar, ¿no? Cierto. Porque ya la ilusión ya nos ganaba, ya la necesidad ya nos ganaba, ya no había que pensar en probar, no, ya había que pensar en ser muy honesto, en tener que poner a los que verdaderamente estaban en mejor nivel. Nosotros tardamos y tuvimos alguna dificultad, tanto así que cumplimos la bolsa de minutos el último partido con Cristal. Cierto. Pero lo fuimos diseñando, porque yo sigo pensando que de todas maneras hay que poner al jugador cuando verdaderamente esté para jugar. Esa bolsa de minutos está bien, yo considero que sí, es una buena posibilidad de que el jugador desarrolle, que tengan oportunidades jugadores jóvenes, pero tampoco se trata de poner a un jugador por poner, porque una regla me obliga, ¿no? Entonces demoramos un poco, ¿no? Demoramos un poco para poner,
a los jugadores, porque yo consideré en ese momento que no estaban en el nivel todavía para jugar, ¿no?, en el fútbol de primera. Por eso es que demoramos un poco. La gente exigía, pero yo decía, igual me van a exigir si perdemos, ¿no? Entonces prefiero ganar puntos a dejar de no con otro tema, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo mucho ese partido con Alianza Lima, faltando 3 fechas, nos toca jugar en Lima, y tuve que ponderar el tema de la bolsa de minutos. Claro. ¿No? Entonces, jugar con 3 para sumar 260 minutos, sumamos ese día, ¿no? Y nos dejaba todavía, para los 2 últimos partidos, nos dejaba como 190 minutos todavía. Entonces tuvimos que renunciar a la posibilidad de luchar por un resultado que nos podría haber dado el título, pero que todavía nos quedaban 2 partidos después. Claro. Fui criticado también por eso, ¿no? Sí, es cierto. No, pero había que analizarlo bien y poner bien, porque si no cumplíamos la bolsa de minutos y no logramos los resultados, se nos iba a complicar las 2 últimas fechas demasiado, ¿no? Sí. Entonces, salir contento de ese partido, como yo lo dije, suena raro, ¿no? Salir contento de haber perdido, pero de haber sumado 260 minutos, claro. Entonces, medio raro, suena raro, ¿no? Pero es así. ¿Por qué? Porque ahora lo explico públicamente, ¿no? ¿Por qué decidimos jugar con bolsa de minutos ese partido con Alianza Lima? Porque Cristal no había ganado su partido y seguíamos manteniendo la ventaja de 5 puntos. Porque si Cristal hubiera ganado su partido, creo que con Manucci, creo que jugó ese día, si Cristal hubiera ganado, nos hubiera recortado a 3 puntos en la diferencia. Claro. Ahí sí iba a ser bastante complicado. Pero yo me sentí desahogado cuando no logra el resultado Cristal, ¿no? Y nosotros seguíamos manteniendo 5 puntos de ventaja, y dije, pues ni hablar, este es el momento, ¿no? Hay mucha gente que lo entendió, hay gente que no lo entendió así, pensó que estaba jugando en contra del equipo, pero la explicación es esa, ¿no? Claro. Eran 5 puntos de ventaja y era el momento preciso para sumar en la bolsa de minutos y arriesgar un poco. Entonces son cosas que uno va sumando, ¿no? Va viendo. Y con respecto a eso, indudablemente, al fútbol de menores, pues, como todo club, yo pienso que de todas maneras Binacional tuvo muchas dificultades el año 2018, en el campeonato 2018, por este tema de la localía, lo sacaron de Arequipa, estuvo por allá, tuvo problemas económicos, tenga entendido que tuvieron problemas económicos, no le permitió desarrollar. Imagínate un equipo que no tiene la posibilidad de ser local. Claro. Imagínate, no tiene ninguna opción de poder tener menores, o sea, no, su atención está en mantener la categoría. Cierto, claro, tienes que ver, ¿no? ¿Cuáles son tus prioridades? O sea, no puedes, yo digo, no puedes pensar en tener menores si tu equipo en el primero no lo mantiene. Claro. Entonces, de primero hay que tratar de cimentar el equipo arriba, y progresivamente ir creciendo con el tema menor. Con la llegada de Julián, pienso yo que se logra cierta estabilidad ahí. Ya se cimenta sobre una ciudad, tienes espacio, puedes buscar la posibilidad de tener campos, en principio tener infraestructura, no lo mínimo para que puedan desarrollar. ¿Que vas a encontrar buenos jugadores en todos los lugares? Claro que sí, lo vas a encontrar, no, pero hay que dar trabajo. No, hay que dar trabajo. Ojalá ahora ya con la tranquilidad que están logrando Binacional, ya este es su 3er año en primera, y ahí está dando pelea, ahí está, ya logren pues hacer todo un trabajo, bueno, pues muy profesional en cuanto a tener una gran reserva. Los menores, con las categorías sub-17, sub-15, sub-13, pero hay un tema acá fundamental. El tema de reserva, pienso yo, la esencia del tema de la reserva y los menores no es el título en realidad. Claro. Yo siempre pensaba así, es el tema formativo, es el que tiene que, no, o sea, muchos se rasgan acá, sí, hay que campeonar en reserva, pero ¿cuál es el beneficio del campeonar en reserva si verdaderamente el tema es formativo? Ojalá pudiéramos ganar todos, ojalá pudiéramos campeonar siempre, pero a veces no se da, porque tiene necesidad de agarrar y darle la oportunidad a un chico de tu región. Cierto.
porque para darle la oportunidad a un chico de tu región, ese es el lugar, la reserva. Claro. Ese es el lugar, la sub-17. El primer equipo no. Al primer equipo ya tiene que llegar el que va a sostener un rendimiento alto, ¿no? Entonces, son caminos verdaderamente, ojalá lo hicieran. Yo siento que sí lo van a hacer, ¿no? Pero para todo hay tiempo, necesitan su tiempo, necesitan estructurar todo por sobre todo cimentar su equipo en primera y darle la oportunidad a los chicos de región. Yo siempre he considerado así, siempre lo he dicho también en todas mis entrevistas, que siempre en cada región siempre habrá buenos chicos. Lo importante es darle las armas para que ese chico crezca, las armas de no someterlo al tema de que tienes que ser campeón, si no eres nada. No, eso es mentira, eso es falso, eso es hacer daño al chico. Perfecto, profesor. Muchas gracias. Ha sido muy, muy agradable conversar con usted, recordar esos momentos, ¿no? Y siempre debe estar en el corazón de toda la hinchada de la región, de la gente del Binacional. Y ojalá en algún momento, por esas cosas que tiene el fútbol, ojalá en algún momento pueda volver a trabajar por esta zona. Yo le agradezco mucho. Hasta cualquier momento, profesor. Gracias. Más que estar en el corazón de la hinchada, téngalo por seguro que yo los tengo en mi corazón a todos, tanto a la hinchada, a esa hinchada que domingo a domingo iba a los partidos, al taxista, al amigo que me vendía la fruta, al que nos recibía en el estadio, a los trabajadores, a todos. Yo me llevo un grandísimo recuerdo de todo lo que nos tocó pasar en Juliaca. Un abrazo, verdaderamente, muchas gracias por permitirme conversar con ustedes. Hasta cualquier momento. Estuvo con nosotros el profesor Javier Arce, que dejó campeón al Binacional en el torneo de apertura la temporada 2019 y tuvimos el gusto de conversar.